cerrando la clase. Ahora vamos a volver a lo que estábamos. Bien, teníamos esta tablita que habíamos hecho. Listo. Teníamos esta tablita que es para hallar los máximos, mínimos, etcétera, reemplazando el valor de x de nuestros puntos críticos en la segunda derivada. Ahora, vamos a hacer un bosquejo de lo que sería esta gráfica más o menos. Bosquejo es algo aproximado, algo que se aproxima, o sea, que se parece, digamos, no es la gráfica en sí. Necesitamos hacer este bosquejo para saber los demás puntos que nos piden. Bien, al bosquejar esto, chicos, si me ayudan con sus micrófonos, por favor, no puedo perder mucho tiempo en lo que es silenciándolos, porque me está pisando el tiempo. A las 5 tienen ustedes clases. Bien, vemos que el punto 0 va a ser un punto mínimo, así que vamos a hacer un puntito donde sea. Entonces, para x igual a 0 va a ser un mínimo, un punto donde sea. Para x igual a 2, por acá estará x igual a 2 más o menos, va a ser un máximo. Entonces, máximo vamos a, pues por acá, donde sea. Y un mínimo va a ser el 3. El 3 pues estará por acá, 3. Listo, por aquí más o menos. La cosa es que la función tiene que venir acá. El 0 es un mínimo, por lo tanto, la función estará viniendo así, chan, y va a empezar a subir porque el 2 va a ser un máximo. Entonces, a partir del 2 va a empezar a bajar porque el 3 es un mínimo. Y como es un mínimo, va a empezar a subir a partir del 3 hasta el infinito y más allá. Entonces ya tenemos ese bosquejo de lo que es nuestra gráfica. ¿Para qué hacemos esto? Porque hay un inciso que nos dice intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto de acá. Ahora sí, para observar y hallar solo lo que son estos intervalos, vamos a agarrar y decir que vamos a introducir un cuadro de texto. Vamos a decir, para los intervalos de crecimiento. Y vamos a poner acá para los intervalos de decrecimiento. Listo. Ahora sí, analizamos cuáles son los intervalos de crecimiento y cuáles son los intervalos de decrecimiento. Fíjense que desde el menos infinito hasta el 0, fíjense lo que está ocurriendo con la gráfica. La gráfica está, desde el menos infinito está cayendo. Fíjense, está decreciendo porque está cayendo hasta hacerse mínimo. Por lo tanto, un intervalo de decrecimiento será desde el menos infinito hasta el 0. ¿Ya? Desde el menos infinito hasta el 0. Un intervalo de decrecimiento. Ahora, a partir del 0 hasta el 2, nos fijamos que la gráfica está creciendo. Fíjense que está creciendo hasta el 2, que va a ser el máximo. Entonces, un intervalo de crecimiento será desde el 0 hasta el 2. Ahora, del 2 al 3, fíjense que del 2 está bajando, está decreciendo hasta hacerse mínimo en el punto 3. Entonces, otro intervalo será de decrecimiento, será el 2 hasta el 3. Ahora, del 3 para el infinito, fíjense que está empezando a crecer la gráfica hasta hacerse pues infinito y más allá, ¿verdad? Entonces, un intervalo de crecimiento será del 3 hasta el infinito. Y listo, hemos hallado lo que son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Ahora, vamos a borrar estito de acá, esta tablita, que ya no nos sirve mucho. Vamos a conservar esta gráfica. Ahora, tenemos que hallar lo que son los intervalos de los intervalos de concavidad. Listo. ¿Por qué concavidad? Porque vamos a tener dos tipos de intervalos. Cóncavo hacia abajo, vamos a poner cuadro de texto. Cóncavo hacia abajo
y cóncavo hacia arriba. ¿Por qué utilizamos esta forma de escribirlo? Porque yo siempre me olvido lo que es cóncavo y lo que es convexo. Toda la vida, cóncavo hacia arriba. Entonces, para evitarnos eso, el INGE de buena gente nos da de cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba, para así evitar que pues, tengamos esos problemitas de cóncavo y convexo, ¿ya? Para analizar estos intervalos, lo que tenemos que hacer es poner bien clarito en nuestra gráfica ciertos puntos. Un punto antes del mínimo, en este caso X1, acá, donde sea, donde ustedes quieran. Un punto después del mínimo, que va a ser acá, X2, donde ustedes gusten, donde sea mejor para ustedes. Un punto antes del máximo, que ya está aquí el X2, esto es un 2, X2, y un punto después del máximo, que va a ser más o menos por acá, que este va a ser X3, y un punto último, que va a ser después de este mínimo, que va a ser más o menos por acá, hasta acá, X4. X4. Ahora sí. Bien, entonces para lo que es analizar concavidad es, vamos a, una vez definidos estos puntos que tienen que estar bien claritos en la gráfica, cóncavo hacia abajo será, fíjense, del X1 al X2, porque es hacia abajo, ¿no ve? La concavidad es hacia abajo. Entonces, X1 hasta el X2. Así es como enseñaré. Ahora, cóncavo hacia arriba. Vemos que del X2 al X3 es cóncavo hacia arriba. Fíjense, porque está así arriba. Entonces, del X2 al X3. Y por último, del X3 al X4 es cóncavo hacia abajo. Allá pues, ya, ahora sí. Del X3 al X4 será cóncavo hacia abajo. De esa manera. ¿No ven? X3 al X4, cóncavo hacia abajo. Y voilà. Hemos terminado lo que es el análisis de máximos y mínimos, con todo lo que nos piden mayormente, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto para pasar al siguiente? Y los puntos de inflexión. Aquí no tenemos puntos de inflexión, fíjate. Si nos hubiese salido que la segunda derivada tuviese un punto o fuese aquí 0, eso sí sería un punto de inflexión. ¿Cómo se ve un punto de inflexión? Un punto de inflexión más o menos es así. Digamos que nuestra gráfica viene así, viene acá, pero sigue creciendo, entonces esto de acá tiene su pendiente, va a ser recto así, va a ser 0, pero va a continuar creciendo. Entonces, ese es un punto de inflexión, se ve así un punto de inflexión, o también puede verse al otro lado, así y así. Esto parece una tangente en realidad, vamos a borrar esto que no me gusta, esto de acá, entonces vamos a dibujarlo mejorcito. Ya digamos que tenemos una función que viene así, lo mismo, pero al otro lado, ¿ya? Entonces, este es un punto de inflexión. Entonces, para analizar, pues, de crecimiento, ponte que es aquí, digamos que es aquí un 3, y aquí será pues un 4, entonces un intervalo de decrecimiento, al revés, aquí un 3 y aquí un 4, un intervalo de decrecimiento será pues del 3 al 4, porque va a ir bajando. Y para crecimiento en este caso, pues será de aquí que te digo un -2 y aquí será un 1. ¿No? Entonces del 2 al 1, pues será un intervalo de crecimiento. Ahora, para intervalos de concavidad y cóncavo hacia abajo o hacia arriba, pues no entra acá porque no es cóncavo, sino que viene y sigue creciendo, así que no hay concavidad en un punto de inflexión. Pero eso se da siempre que acá la segunda derivada te dé 0. En este caso no nos ha dado ningún 0, por lo tanto, no tenemos puntos de inflexión. Ahora, vamos a ir analizando un poco este ejercicio. No creo que alcancemos a hacer el otro. Vamos a ver este. Lo primero que hay que hacer,
es derivar una vez, hallar su segunda derivada, ¿verdad? Para eso tenemos que derivar una vez. Lastimosamente está por la regla de la multiplicación, va a ser la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, e elevado a la menos x, más el primero, x al cuadrado, x elevado al cuadrado, por la derivada del segundo. Derivada de esto, pero será, fíjese que aquí es menos x. Derivada de menos x es menos 1. Menos 1 es la derivada de este menos x. Por lo tanto, esa derivada va a ser variar el signo acá. Ya, síganme porque paso a paso no tengo mucho tiempo. Tenemos 10 minutos para que el Inge empiece su clase. Entonces, derivada de esto será menos e elevado a la menos x, ¿no ve? Entonces, como es regla de la multiplicación, aquí tendría que haber un más, pero por la derivada de este se ha cambiado el signo. Ahora acá, ay, que va a ser, es bien largo esta vaina. Bueno, acá tenemos otras multiplicaciones. Por lo tanto, vamos a aplicar rápidamente. Va a ser 2, que va a estar multiplicando a esto de acá. Derivada del primero, 1. Por el segundo, sin derivar, más el primero, x, por la derivada del segundo. Por la derivada del segundo, entonces será menos e a la menos x. Va a ser e elevado a la menos x. Pero ese menos que nos ha salido de esa derivada va a afectar acá. Bien, menos. Otra vez, regla de la cadena acá. Digo, de la multiplicación. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo será menos e a la menos x. Entonces, ese menos va a afectar acá. Menos. Listo. Vamos a sacar de sus paréntesis y nos va a quedar esto acá. Vamos a copiar y pegarlo. ¿Ya? Este 2 va a estar multiplicando. Cachito. Este 2 va a entrar a multiplicar acá, ¿verdad? Va a ser 2 multiplicado por eso de ahí. Y este 2 va a ser multiplicado por acá. Estamos introduciendo simplemente. Y este menos va a afectar a los signos de acá. Por lo tanto, haciendo desaparecer este que era positivo se vuelve negativo y este que era negativo se vuelve positivo. Bien, entonces ya tenemos su segunda derivada. Acá podemos hacer algunas simplificaciones. Fíjense que podemos seguir simplificando, a ver si el tiempo me lo permite. María René, ¿estás levantando tu mano? ¿Puedes preguntarme? Sí, auxiliar. En la primera derivada no entiendo por qué e a la menos x sigue siendo e a la menos x y supuestamente deberíamos haberle disminuido 1. Claro, a ver, en esta parte, ¿no? Que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, o digo más, la derivada de este de acá. Derivada de e a la menos x no es que se baja el menos x y se le resta 1 al exponente, porque es un exponente variable. En este caso tenemos la derivada de e elevado a la x. ¿Cuál es la derivada de e elevado a la x? Como hemos encontrado, va a ser e elevado a la x, ¿verdad? Pero en este caso, para derivar e elevado a la menos x, va a ser por la regla de la cadena, porque aquí arriba no tenemos una x, sino tenemos una menos x. Entonces, como no es una x, simplemente una x, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Vamos a ir hasta el exponente y tenemos que derivar el exponente. Entonces, la derivada del exponente va a ser menos 1, ¿verdad? Y va a estar multiplicado por, salimos un poquitito y tenemos la derivada de e elevado a la menos x. Y la derivada de eso va a ser e elevado a lo que tiene, e elevado a lo que está aquí, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque habíamos visto ya aquí que la derivada de e elevado a la x va a seguir siendo e elevado a la x. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, nos va a salir de esta forma y es por eso que no se le resta nada al exponente, porque es e elevado a la x, ¿sí?
Para los puntos críticos siempre va a haber un 0. ¿Alguien quiere decir algo? Para los puntos críticos siempre va a haber un 0, punto crítico al inicio. No te entiendo muy bien tu pregunta. Mis documentos. Así está tu nombre. No entendí muy bien tu pregunta. ¿Puedes explicármela? Ah, fíjense, aquí me he equivocado. Aquí no es positivo, aquí es negativo. ¿No ve? Porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Acá está bien, acá está bien. Pues avisen. Y acá. Aquí había un menos, ¿ya? El anterior ejercicio. Para encontrar los puntos críticos, siempre tenemos que igualar la primera derivada a 0. Ah, tenemos 9 minutos para que el Inge empiece su clase. Era a las 5, ¿no ve? No era a las 5:30. No ve. Bien, pero bueno, no importa. Acá, fíjense qué podemos hacer. Estos dos son igualitos, entonces será menos 4x elevado a... copiando esto nomás, ya. Vamos a copiar esto. Entonces, esto y esto son igualitos, entonces será menos 4 por x elevado a, o digo por e elevado a menos x. Y esto lo vamos a copiar y listo. Entonces ya hemos hallado la segunda derivada. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los puntos críticos, igualando esto a 0. Entonces, puntos críticos es cuando la primera derivada se hace 0. Voy a evitar escribir mucho porque tiempo no tengo. Y no es porque eso me lo impida, sino porque el Inge tiene clases, entonces no quiero que lleguen tarde a su clase del Inge. Entonces esto será igual a 0. Bien, ahora sí, tenemos que hallar los puntos donde se hace 0 esta función. ¿Dónde será su punto crítico? Vemos que tiene una x, ¿verdad? En común, factor común x. Entonces, vamos a factorizar una x y nos va a quedar como. Vamos a sacar una x, entonces esto dividido entre x, esta x se va a ir. Acá una x también se va a ir porque lo estamos factorizando, ¿ya? Y esto va a estar igual a 0. Ahora, fíjense, creo que acá también tenemos algo más en común. Fíjense que tenemos e elevado a la menos x también en común. Entonces, esa e a la menos x lo vamos a sacar como factor común. A ver, también se puede sacar como factor común. Uy, me estoy poniendo nerviosa. Odio los límites de tiempo, de verdad. Los odio. Entonces, si sacamos factor común, este se nos va a ir porque estamos sacando factor común, ¿verdad? Y este también se nos va a alargar. Bien, entonces ya que hemos factorizado, sacado factor común todo lo que tienen en común, vamos a ir analizando. ¿Esta e elevado a la menos x puede hacerse 0 alguna vez? No, ¿no ve? Un número que está elevado a una variable jamás en la vida se va a hacer 0, ¿sí? Nunca vas a ver un número elevado, a ver, para empezar, un número cualquiera, digamos el 3, elevado a la 0 va a ser 1, ¿verdad? 1. 1000 elevado a la 0 va a ser 1. Por lo tanto, de 1 no va a pasar. Entonces, un número elevado a la cualquier cosa siempre te va a dar un número distinto a 0. Es más, creo que te va a dar siempre un número positivo, mayor que 0. Por lo tanto, esto jamás en la vida se va a hacer 0. Entonces ya no lo analizamos, nos vale ya madre. Y vamos a analizar simplemente estos otros dos puntos. Aquí esta función se va a hacer 0 cuando esta x de acá, o sea, nuestra x1, va a ser que sea igual a 0. Entonces ya tenemos un punto crítico. Y va a ser 0 cuando esto, si analizamos esto, cuando x va a ser 2, todo esto se va a anular, ¿verdad?
Entonces, nuestra segunda raíz va a ser cuando x sea igual a, fíjense, si este va a pasar al otro lado, va a ser 2. ¿No ven? Cuando x se haga 2, va a ser también todo esto se va a ser 0. Cuando x se haga 0, todo esto va a ser 0. Y esta no se analiza porque, como les digo, un número elevado a cualquier número jamás en la vida te va a dar 0. Así que hay que ver. Nuestros puntos críticos, por lo tanto, será el 0 y el 2. 0 y 2. Ya, aquí sí tengo que poner cuadro de texto, no me va a dejar escribir sin. Entonces, puntos críticos va a ser igual a el 0 y el 2. Ahora sí vamos a hacer caso a lo siguiente. Fíjense que nos dice que analicemos en este intervalo, del 0 al infinito. ¿Qué quiere decir? Que analicemos, si te salió, digamos, aquí un punto crítico que sea negativo, si aquí en vez de 2 te hubiese dado menos 2, entonces ese menos 2 no tenías que analizarlo. ¿Por qué? Porque no entra en este intervalo, que nos está pidiendo que solo analicemos desde el 0 hasta el infinito, todos los números positivos. Si hubiese sido aquí un 2, un menos 2, entonces no lo analizábamos porque no entra en este intervalo que te está pidiendo. Pero como nos ha dado un bello 2, entonces tenemos que analizarlo. Ahora, para hacer máximo y mínimo, vamos a agarrar esta función y vamos a reemplazar esos dos puntos para hacer la tablita. Entonces aquí vamos a tener una x, aquí va a ser f segunda de x. Y allí será máximo mínimo. ¿Alguien está preguntando algo? Escucho. Entonces, rápidamente, porque el tiempo está hasta aquí, vamos a ver, 2 por e elevado a la... Creo que no nos va a alcanzar tiempo, chicos, para terminarlo. Vayan haciéndolo ustedes. La cosa aquí es que... Esperen. Ya creo que está igual. Sí, está igual. Ok, la cachito. Ya, a ver, entonces. Sí, ¿no? Bien, entonces, chicos, déjenme aquí solita. Váyanse saliendo. Sálganse del grupo, quiero estar sola. Vayan saliendo. Voy a terminar este ejercicio. Se los voy a subir al YouTube y pues vayan a la clase del Inge. Esto va a estar en el YouTube terminado. Muy buena idea, Joel. Tienes toda la razón. Así que, pues, me despido. Yo voy a Sí, continuar una así. pregunta. Dime. Las preguntas que tengamos lo podemos hacer después sobre el video que va a subir. Claro que sí. Me lo hacen ya sea en el grupo o mediante inbox, no hay problema. Explicando, pero obvio, es como si ustedes van a seguir aquí, no voy a hacer nomás y punto, no, voy a explicar, así que vayan saliendo y vayan a la clase del Inge, y pues yo termino de explicar esto y los voy a subir al YouTube, ¿ya? Así que vayan nomás con Dios. ¿Por qué les gusta rayar mi pizarra? Eso nunca entiendo. Pero bueno, fácil de borrar todo en uno. Bien, entonces vaya muchachos, yo voy a seguir aquí hablando sola, como loca. Ni modo. Bien, entonces continuando con la explicación. Tenemos los puntos críticos que hemos hallado ahí y vamos a analizar si son máximos o son mínimos. Para ello, lo que tenemos que hacer es reemplazar los puntos críticos acá, es evaluar una función. Y no hay de qué, Michael, cuando con mucho gusto saben que lo hago para ustedes. Así que espero que les vaya bien también en su examen. Bien, entonces, continuando.
Vamos a reemplazar estos puntos críticos en esta segunda derivada. Y para el 0 nos sale, aquí vamos a escribir x igual a 0, que vamos a moverlo un poquitito más aquí abajo, y para el x igual a 2, acá en el x igual a 0, si reemplazamos nos va a salir un precioso 2, que este va a ser mayor que 0, por lo tanto, esto será positivo. Eso es importante analizar, positivo. Ahora, si reemplazamos el 2, nos sale menos 0.27, creo que es menos e de hecho. Para el 2 nos sale menos e elevado, menos e creo que es, porque esto parece, a ver, déjenme ver. No, mentira, entonces no es esta vaina. Bien, para el 2 sale menos 0.27, ¿ya? Redondeando, porque hay más decimales. Pero es negativo, lo importante aquí es el signo. No tanto la magnitud, sino el signo. Entonces nos sale que esto va a ser menor que 0, y eso quiere decir que va a ser un negativo, un número negativo. Entonces vamos a mover un poquitín más allá, a ver si me deja. Ah, qué desorden, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Bien, bueno, este es un menos 0.27, que es lo que nos ha salido de reemplazar el 2 en esta función que nos ha formado acá. Ahora sí, analizando, va a ser, si es positivo, les había dicho que va a ser, si es positivo, va a ser un mínimo. Y si es negativo, va a ser un máximo, ¿no ve? Como les había explicado la anterior clase. Si sale positivo, va a ser un mínimo. Si sale negativo, va a ser un máximo. Ahora sí, vamos a ir bosquejando lo que es esta función para hallar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y todo lo que les pide. Creo que solamente pide eso. A ver, déjenme ver. Sí, efectivamente, solo pide intervalos de crecimiento y de decrecimiento. A ver, como primer inciso pedía puntos críticos ya lo hemos hallado. Segundo inciso dice intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y el tercer inciso pedía máximos y mínimos locales. ¿A qué se refiere con eso? Pues ahorita vamos a ver. Espérense un cachito. Bueno, que espérense, si no espérenme porque pues, estoy sola, ¿no? Ni modo. Qué raro esto, de verdad. Pero bueno, acá estará pues el 2. Y acá estará el menos 0.27, más o menos por acá. Menos 0.27 es esto, ¿ya? Ahora, el 2 nos sale que es un mínimo. Y el menos 0.27 nos sale que... Ay, ¿qué estoy diciendo? No, olvídenlo. No. Esto nada que ver. Ah, sí, acá. Los ejercicios están en la página 165 del libro del reloj. Para la edición 10, no sé en qué página estará para la edición 9, pero pues está en ese rango más o menos. Bien, ahora sí, el Zoom ya me está botando, me ha dicho tienes 10 minutos. Ahora, antes, ¿saben? Me acabo de confundir bien feo. No tomen en cuenta, como les había dicho, estos de acá no tienen que tomarlos en cuenta porque no nos importa, solamente de acá nos importa el signo. Por lo tanto, estoy ya para no confundirme, como me acabo de confundir, lo vamos a borrar al diablo, solo sabemos que el primero nos sale positivo y el segundo nos sale negativo, ¿ya? Ahora, los números que nos importan son estos de acá, no esos, no, me acabo de confundir, pero no. Entonces, tenemos el 0 y el 2. Nos dice que el 0 es un mínimo, entonces lo vamos a anotar por acá. Y nos dice que el 2 es un máximo. Que el 2 lo vamos a hacer un poquitito más allá para que tengamos espacio. Ah, acabo de borrar mi eje. Cachito. Ahí ya. Vamos a hacer nuestro eje más grande. Así. Y listo. Ahora sí. Hemos ya ubicado el 0
y el 2 estará por acá. ¿No te dejan entrar a la otra clase? Sigue intentando. ¿Acaso no está aceptando el link? Anda, sigue intentando. A ver, déjame un momentito. Aunque sí sigue explicando nomás. Sí, ahorita le estoy mandando un mensaje al Inge para que les deje ingresar a los que no pueden. No está aceptando. ¿A nadie? Pero sí he visto que sí. Sí, Por no eso está aceptando. le estoy escribiendo para que les deje entrar porque pues debe estar pensando que no llegó tarde porque sí. Pero bueno, ya le escribí, ahora les deje ingresar. Ya, entonces, continuando. Sabemos que el 0 va a ser un mínimo y el 2 nos ha salido que va a ser un máximo, que estará por acá. Entonces, el bosquejo de la gráfica será que va a venir decreciendo hasta hacerse un mínimo, ¿verdad? Para el 0 es un mínimo y para el 2 es un máximo. Así, listo. Bien. Así más o menos se va a comportar nuestra gráfica. Ahora lo que nos pide son intervalos de decrecimiento y crecimiento. Vamos a ahorrar un rato esta tablita porque ya no la necesitamos. Eso nomás vamos a borrar. Y acá vamos a poner los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Decrecimiento. Listo. Entonces, para los intervalos de crecimiento acá y para los intervalos de decrecimiento acá. Listo. Ahora sí. Bien, vamos a ver que en el primer intervalo, es decir, desde el menos infinito hasta el 0, fíjense que la gráfica va a ir cayendo hasta hacerse mínimo, ¿verdad? Entonces esto va a ser un intervalo de decrecimiento. Entonces un intervalo será desde el menos infinito hasta... Antes, fíjense que me estoy olvidando de un pequeño detalle que ahorita lo vamos a ver, para que entiendan bien. Bueno, entonces vamos a ver, un intervalo de decrecimiento será desde el menos infinito, que viene hasta acá, hasta el 0. Listo. Ahora, del 0 al 2, ¿qué sucede? Está creciendo nuestra función, está subiendo. Por lo tanto, un intervalo de crecimiento será desde el 0 hasta el 2. Y del 2 hasta el infinito estará cayendo la gráfica, por lo tanto será un intervalo de decrecimiento. Será del 2 hasta el infinito. Y listo. Ahora, el detalle importante que les digo. Listo, ya está. Entonces, fíjense, ya hemos hecho los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Ahora, un pequeño detalle muy importante es que tenemos que fijarnos el intervalo de análisis. Fíjense que el intervalo de análisis que nos da es del 0 hasta el infinito. Por lo tanto, cualquier cosa que esté al otro lado del 0, o sea, al lado izquierdo, no nos importa. Todo esto no nos interesa. Nada de aquí en realidad nos importa porque nuestro punto de análisis será simplemente desde el 0 hasta el infinito. O sea, desde aquí hasta el infinito y más allá. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier cosa que esté a este lado no nos interesa. Entonces, tenemos aquí un intervalo de más. Para la respuesta, este intervalo, como está del 0 hacia el lado izquierdo, no nos importa, porque no entra en el rango que nos han pedido desde el 0 hasta el infinito. Por lo tanto, borramos eso y solamente tendremos esos dos intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿ya? Ahora, acá nos pide como tercer
inciso, máximos y mínimos locales. ¿A qué se refiere con máximos y mínimos locales? Máximos y mínimos locales. Antes, fíjense, acá me olvidé aclarar eso en un principio. Máximos y mínimos locales, simplemente tenemos como mínimo, aquí tenemos un mínimo, que va a ser igual a, nuestro mínimo era el 0. Y un máximo, teníamos que va a ser el 2. Listo. Mínimo va a ser 0 y un máximo va a ser 2. Ay, aquí puse 0, 2. Listo. Ahora, ¿por qué nos pide eso otra vez si ya habíamos encontrado? Porque dice locales. Fíjense con locales. ¿A qué se refiere con locales? Que tenemos que tomar en cuenta este intervalo. Ahora, como les dije hace rato, si hubiese habido cualquier otro punto máximo mínimo del 0 a este otro lado, no lo tomábamos en cuenta en esta parte, ya, en esta de acá. Si aquí, en esta primera parte, hubiésemos encontrado, en vez de 2, un menos 2, podíamos tomarlo en cuenta en este análisis, sin embargo, ya para este último análisis no lo tomábamos en cuenta, ¿ya? Pero para simplificarnos un poco los pasos, directamente hemos hecho el análisis aquí. Si aquí hubiese salido 0, como les he explicado en un principio, si aquí hubiese salido menos 2, lo borrábamos, porque no entra en el intervalo que nos pide. Entonces, ahí, justamente ahí, es donde hacíamos el análisis de ese inciso que nos pide en el libro, que son los locales. O sea, estos de acá, los que hemos analizado, ya son los locales, ¿ya? Ya es una respuesta al tercer inciso, que va a ser máximos y mínimos locales. Así que cuando ustedes tengan que realizar estos ejercicios, hacen ese, ay, tengo 1 minuto y medio, hacen ese análisis desde un principio. Si les sale, en este caso, fíjense, solamente en los intervalos, fijándose el intervalo, ¿qué nos dice aquí que no tenemos que tomar en cuenta? Desde el 0 hasta el menos infinito, o sea, todos los números negativos no los tomamos en cuenta. Entonces, haciendo ese análisis aquí, si nos hubiese salido negativo, ese negativo lo borrábamos y punto. Y ya hubiésemos tenido los locales que les piden el tercer inciso, o sea que ese análisis lo hacemos desde un principio para evitarnos hacer ese análisis al final, ¿ya? Y reemplazar cosas que no teníamos que haber reemplazado. Ahora sí. Entonces, eso se refiere a lo que es el intervalo este de acá que nos pide. Analizar ese intervalo es lo que nos está pidiendo. Analizar, como les digo, como les he dicho ya, ¿sí? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, me escriben al WhatsApp. Este video se va a subir en un cachito al YouTube, ¿ya? Y pues hasta aquí la clase. Como van a ver después, pues les deseo lo mejorcísimo en su examen. Ya saben que para mí lo que más quiero es que ustedes aprueben, que los que vienen a clases aprueben. Y este video está en el YouTube para que justamente ustedes vean y aclaren cualquier duda que tengan. Si alguna duda que tienen no está en los videos, pues me preguntan, ¿sí? Así que les vaya muy bien en su examen y bye. Hasta